Buenas noches y bienvenidos a todos a nuestro primer día del 19º ciclo cultural de nuestra hermandad. Y empezamos fuerte, con un tema tanto interesante como sorprendente, de la mano de nuestro invitado, don Juan Antonio Manzano Pérez. Juan Antonio, sanluqueño comprometido con la historia de nuestra ciudad, compagina su vida personal con su gran pasión, la historia de España, principalmente del siglo de oro, la primera vuelta al mundo y la carrera de India. Desde hace más de una década forma parte, inicialmente como colaborador, de la Fundación Puerta de América, y de la cual desde el año 2017 ostenta el cargo de presidente, labor que se ve reflejada en los diversos libros que tiene publicados, tan interesantes como el titulado «Cuando fuimos los mejores, razones para la hispanofilia». Divulgador y conferenciante de nuestra historia sanluqueña, que le ha llevado por toda nuestra geografía española, participando en programas de radio y televisión. Hoy, Juan Antonio, estoy convencida de que su conferencia no nos va a dejar indiferentes, pues solo su título, Del Palacio de las Marismillas a las llanuras de Texas, la vida marismeña en la construcción de los Estados Unidos, nos tiene expectantes. Con todos nosotros, don Juan Antonio Manzano Pérez. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Quiero empezar dándole las gracias a esta hermandad por contar con la Fundación Puerta de América para lo que son vuestras jornadas culturales y espero que cumplamos con las expectativas de ese título. Bien, me gustaría comenzar explicando un poco la idea que vamos a desarrollar a lo largo de esta conferencia, que tiene su origen a principios de este año, cuando Rafa Morales, que sus compromisos laborales le han impedido acompañarnos, me propuso participar en este ciclo cultural, a lo que yo le contesté que yo no me había capacitado para dar una conferencia sobre temas rocieros. Pero su respuesta, como suele ser habitual en él, fue búscate las papas. ya lo conocéis, ¿no? Entonces, como bien saben los que conocen a la Fundación Puerta de América, a pesar de que hayamos colaborado ya con esta hermandad en la restauración tanto del Cristo de los Barqueros como de la imagen de la propia Virgen del Rocío, nuestro foco está puesto principalmente, como ha dicho la compañera, en difundir y en poner en valor la historia de España en América y muy especialmente la importancia de Sanlúcar en toda esa maravillosa empresa que fue la conquista del Nuevo Mundo. Ciertamente, la historia de nuestra presencia en América ha venido quedando un poco en el cajón de los olvidos. Ha sido desfigurada durante mucho tiempo y eso ha provocado que pase a un segundo plano dentro de lo que es el subconsciente colectivo. De forma generalizada, sobre todo en las últimas décadas, se pone mucho interés en difundir los aspectos negativos de la aventura americana mientras se diluyen o se le da poca visibilidad a los más positivos. De esta forma se ha generado mucho desconocimiento sobre nuestra historia, quedando hecha en un territorio brumoso y un poco apartado. Y quizás la parte más desconocida de toda esa historia sea la presencia española en lo que hoy son los Estados Unidos de América. Y una gran parte de ella está en su origen y su naturaleza enormemente influida por la vida marismeña y por una estética, tradiciones y unas maneras muy relacionadas con el mundo rociero. Y eso es lo que vamos a intentar visibilizar esta noche. Los Estados Unidos de América tienen como uno de sus mitos fundacionales la llamada Conquista del Oeste, un periodo de tiempo en el siglo XIX sobre el que se construye una visión de un pueblo emprendedor, valiente y arrojado que se vuelve hacia el oeste de su territorio para expandirse por unas tierras salvajes, peligrosas, prácticamente vacías y a las que llevan la civilización. Uno de nuestros objetivos es desmontar en parte ese mito también conocido por todos a través del cine y más concretamente del género del western, o sea, de las películas de convoy. Vamos a hacer un pequeño recorrido por una serie de imágenes que de forma repetida tenemos relacionadas con esa aventura y que una vez que se rasca un poquito por encima nos van a sonar muy familiares. Y creo que podemos empezar por el tema de los caballos. Espérate que se me ha quedado atascado. Ahí está. Contrariamente a la idea que se nos vende de que los indios americanos tenían un vínculo ancestral y casi sagrado con los caballos, hace aproximadamente 11.000 años que desaparecieron los caballos de América. Estos se habían extinguido, además eran una especie que tenían una altura de unos 40 o 50 centímetros, eran más unos perros grandecillos que unos caballos.
No vuelve a haber caballos en ningún lugar de América hasta que llegaron los españoles. Y los primeros llegaron en el segundo viaje de Colón, en 1493. ¿Y de dónde venían esos caballos? Pues de las marismas de Doñana. Como suele pasar en la mayoría de las ocasiones a lo largo de la historia, en esto jugó un papel muy importante la casualidad. Cristóbal Colón, mientras estaba preparando su segundo viaje en Cádiz, había mandado embarcar unos soberbios ejemplares de caballos hispano-árabes que le habían mostrado unos comerciantes sevillanos. Claro, gasto de caballo bonito, en condiciones. Cuando llega el momento de embarcarlos, los sevillanos aprovecharon de que el almirante estaba enfermo y le pegaron el cambiazo. Le pegaron el cambiazo por otros caballos que les había costado muy barato, que habían comprado aquí en Sanlúcar procedentes de las marismas de Doñana. Claro, si comparamos un ejemplar en condiciones de raza hispanoárabe y un caballo marismeño, la cosa canta un poquito. Tanto que en los escritos de la época y en los documentos del juicio que plantea Colón a su vuelta a España contra los sevillanos, le llamaba matalones, que eran unos caballos matalones, que eso era la primera vez que yo lo escuchaba, y me fui al diccionario. Este término, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa de matar, o sea, para matarlo. Y la segunda acepción que tiene es caballería flaca, endeble, ruin y raramente libre de mataduras. Vamos, lo que se dice, una porquería de caballo. Pero realmente esta pillería vino muy bien. La vida en la marisma es muy dura para los animales y eso provoca que los caballos marismeños, aunque sean más pequeños y más feos que otras razas, también son más fuertes, mucho más resistentes y con una mayor capacidad de adaptación al medio. Estos animales, cuando llegan a América, encontraron unos ecosistemas muy parecidos al de las marismas, pero mucho más benévolos, lo que propició una rápida y fácil adaptación que muy probablemente otras razas de caballos más bonitas no hubieran podido conseguir. Tras esto que llegan con Colón en 1493, llegan a tierra continental, a México desde Cuba con Hernán Cortés en 1519 y desde México pasan a Norteamérica con la expedición de Juan de Oñate en 1598. A la vuelta de ese segundo viaje, como se podrán imaginar de Colón, hay un pleito del almirante con los sevillanos por la estafa que le habían hecho con los caballos. Como es de simple lógica, cuando tienes que enviar muchos caballos en flotas a unos destinos tan lejanos como es América, los caballos marismeños eran los que estaban más a mano. Además, como ya hemos dicho, eran más resistentes y necesitaban menos comida y agua que las otras razas, lo que era una ventaja muy competitiva en unos animales que tenemos que ser conscientes de que iban a viajar entre 1 y 2 meses metidos en la bodega de un barco, hasta llegar al destino. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso para explicar cómo viajaban estos animales, porque el asunto tenía telita, el asunto era complicado. Sí. Para transportar los caballos en unas travesías tan largas, hasta 2 meses, como hemos dicho, y además con una posibilidad muy cierta de sufrir temporales o muchos inconvenientes, y de forma que no se dañaran, los caballos eran colgados por unas cinchas del techo de la bodega y se le ataban las patas, teniendo especial cuidado en que no pudieran golpearse las patas con algún objeto en caso de que el animal se asustara o por el movimiento del barco, completando el viaje suspendidos de esta forma. Este modo de transporte tenía una consecuencia muy perjudicial para los animales. Como se podrán imaginar, 2 meses colgando sin moverse producía un deterioro físico muy considerable en ellos. Para paliarlo en lo posible, aquí viene una curiosidad también, yo creo que interesante. Para paliarlo en lo posible, durante el periodo de tiempo en que se iban abasteciendo las flotas aquí en Sanlúcar, hacían correr varias veces al día a estos caballos por la playa para ponerlos mazados en una forma física considerable que les permitiera que al llegar a destino se pudieran recuperar fácilmente para todas las tareas que iban a realizar. Esta costumbre de hacer correr a los caballos por la playa para ponerlos en buena forma física, prolongada durante más de 2 siglos, nosotros pensamos que puede ser una de las cuestiones que originan la costumbre de las carreras de caballos en la playa de Sanlúcar. Estos caballos marismeños, estos son Mustang, estos son los caballos de América. Estos caballos marismeños suponen la mayor parte de la herencia genética de los caballos americanos, los famosos Mustang. Los Mustang son la adaptación a aquellas tierras del caballo marismeño. De hecho, incluso el nombre de Mustang no es más que la deformación del término castellano mesteño, o sea, caballo de las mestras.
Estos caballos mesteños eran animales sin dueños reconocidos, que por las leyes de Castilla pasaban a ser propiedad de las mechas que tenían una gestión comunal. El ganado, no solamente con los caballos, el ganado que estaba suelto por medio del campo, que no era de nadie, había una especie de asociación de ganaderos que de vez en cuando los recogían y se los repartían entre ellos, se gestionaban de forma comunal. La expansión de los caballos por el oeste americano es fruto de los animales que se pierden, los que roban los indios y los que se dejan criar en libertad en América del Norte. En aquellas llanuras se reproduce el sistema de cría en libertad que se sigue practicando hoy en día en Doñana. Anualmente, en junio por ahí, seguimos teniendo el espectáculo de la saca de las yeguas en Almonte. Y de esta forma los caballos terminan extendiéndose por toda la geografía norteamericana. Como además no tienen depredadores naturales y disponen de enormes espacios para pastar, las manadas llegan a duplicar su tamaño cada 5 años. De hecho, a principios del siglo XX, la sobrepoblación de caballos llega a suponer un auténtico problema en el estado de Wyoming, porque las grandes explotaciones ganaderas que había allí se quejaban de que los caballos se habían convertido casi en una plaga y se comían todo el pasto. No les quedaba pasto para las vacas ni para las ovejas. Espérate que me he perdido. Vamos a pasar al siguiente. Las poblaciones indias, que eran en su mayor parte, esa es una foto original, eso no es un dibujo, que eran en su mayor parte nómadas, encuentran en los caballos una herramienta formidable para su modo de vida. Les facilita el transporte, es de gran utilidad para la lucha con otras tribus y, sobre todo, es una ayuda excepcional para la caza de bisonte, que era su principal medio de subsistencia, y se convierten en unos magníficos jinetes y criadores de caballos. Esa comunión ancestral que nos quieren vender de los indios norteamericanos con sus caballos, tan repetida en el cine y en los argumentarios de los indigenistas, es completamente falsa. O mejor dicho, es muy poco ancestral, dado que no hay caballos en los Estados Unidos de América hasta el siglo XVII. Como dato curioso, esa simbiosis que se produce entre los indios de Norteamérica y México con sus caballos y que no se da en el resto de Sudamérica, se refleja de forma muy parecida en la otra punta del continente. Los indios charrúas, mapuches, tehuelches y otras etnias menores, localizadas en lo que hoy es el Cono Sur, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, obtienen la misma conexión con los caballos que los indios norteamericanos. Imagino que sería por el uso el provecho que le sacaba, ¿no? El Congreso de los Estados Unidos reconoció a los Mustang como símbolos vivientes del espíritu histórico y pionero del oeste, que sigue contribuyendo a la diversidad de forma de vida dentro de la nación y a enriquecer la vida de todos los estadounidenses. Eso sí, sin hacer ninguna referencia ni a su origen marismeño ni, por supuesto, a su procedencia española. Tampoco lo hacen en uno de los deportes más típicos y seguidos de los Estados Unidos, el rodeo. Ahí está. El nombre de este deporte, el rodeo, proviene de cuando los vaqueros tenían que rodear el ganado para formar las manadas para desplazarlas a los mercados, desde los ranchos. Otra palabra que también nos la han copiado los americanos. La palabra rancho es una expresión de aquí, no la hemos copiado los del oeste, al revés. Esta actividad se desarrollaba en los estados del sur, los que fueron poblados por los españoles, y cuando se fueron asentando los colonos que venían del norte y del este, se adaptaron a estos trabajos que ya estaban inventados y tenían un origen español. Durante esos largos desplazamientos, los vaqueros tenían que distraerse con algo. Y lo que hacían era diferentes competiciones de habilidades con el manejo del ganado, que también tenían su origen en las marismas. De estos divertimentos nacen los rodeos, la doma vaquera y la doma western, que es parecida a nuestra doma vaquera, pero vestido de convoy. La relación del oeste americano con nuestro territorio y nuestras costumbres va mucho más allá, creo. Va mucho más allá. Creo que a cualquiera de nosotros, cuando ve la típica imagen de un convoy a caballo en las películas de Hollywood, le puede parecer, le suena familiar. Y vamos a mirar por qué. Cuando se empieza a instituir la presencia española en lo que hoy es el sur de los Estados Unidos, se presentan varios problemas relacionados con el entorno geográfico y con el clima de la zona. Para empezar, la población es muy reducida, los pueblos son escasos y los espacios son enormes y muy poco poblados, porque lo que la presencia militar se tiene que basar principalmente en lo que es la caballería ligera. Pero la equipación típica de la caballería española no es funcional aquí, no sirve para estos territorios. Aquí tenemos una imagen de lo que era la caballería ligera española en el siglo XVI.
De hecho, es un retrato de Carlos V a caballo. Las pesadas armaduras provocaban un enorme sobreesfuerzo en los caballos y realmente, además, eran completamente innecesarias porque los indios solo luchaban con flechas. Ni el jinete ni el caballo tenían que protegerse de disparos ni de trozos de metralla como le ocurría a los tercios en sus batallas en Europa o en su lucha con los turcos. El calor extremo de algunas zonas de Nuevo México, por el sol ardiente de estas tierras, incluso llegaba a provocar quemaduras en la piel por el contacto con el metal recalentado, por lo que se desecha el uso de los petos metálicos e incluso de los morriones. La escasez de agua, unida a las largas extensiones de terreno que tenían que controlar y a ese calor límite en muchas zonas, hicieron imprescindible la adaptación del equipamiento de las tropas a ese entorno y hacían uso de lo más parecido que tenían a mano, que era la vida en las marismas de Doñana. Implantaron la figura de los dragones de cuera. El morrión se sustituye por el sombrero. El peto se cambia por una cuera, de ahí el nombre de dragón de cuera. La cuera es un chalequillo largo formado por 7 capas de cuero de cabra endurecido que resiste eficazmente las flechas de los indios, sin aumentar de forma excesiva el peso del conjunto jinete-montura. Y además permite una mayor movilidad del jinete en la acción de combate. Lo mismo ocurre con el calzado, que se cambia por unas botas rocieras. Y como armas más usuales llevan una pica que es prácticamente igual que una garrocha, una rodela de cuero, escopetas y pistolas. Y a todo esto se le añade de forma permanente un pañuelo al cuello para secar el sudor y protegerse de la arena, y unos fajones, o como se conocen en México, una chaparra. En la imagen podemos observar uno de estos dragones de cuera en un cuadro de nuestro amigo Augusto Ferrer Dalmau, que si lo comparamos con la imagen de un garrochista o la imagen típica de un convoy, vemos perfectamente de dónde viene el origen de estos últimos. Que, por cierto, también, el típico sombrero de los vaqueros de las películas, el sombrero Stetson, el que tiene la formita así, no se empieza a fabricar hasta 1885. O sea que todos los que veis en las películas del oeste con ese sombrero, es mentira. ¿Vale? Ese sombrero se empieza a fabricar después de que se termina todo el tema este del oeste. Estos dragones de cuera eran un tipo de militar que lo mismo luchaban a pie que a caballo, pero que evidentemente se movían fundamentalmente a caballo para patrullar esas enormes extensiones que se les asignaban. Para esa labor tenían un equipamiento formado por 6 caballos, un potro y una mula, para poder ir cambiando de montura en esos desplazamientos tan largos sin reventar a los animales. El territorio se articulaba a través de los presidios. Los presidios eran unos pequeños puestos militares que reunían a una tropa de caballería con sus familias y que protegían los llamados caminos reales y su zona de influencia. El territorio estaba articulado por unos caminos que hicieron los españoles que iban uniendo los puntos principales y por donde van creciendo todas las poblaciones. Cada presidio distaba unos 200 kilómetros del más cercano. O sea, si se hubiera ubicado un presidio aquí en Sanlúcar, el más próximo estaría llegando a Córdoba o en Málaga, para que tengamos una idea de las distancias que tenían que trajinar esta gente con un caballo. Estos presidios al principio eran pequeñas guarniciones formadas por 5 soldados y un oficial que recibían el nombre de casas fuertes, que no eran más que una casa fortificada con el alojamiento para los soldados, un cercado para guardar los caballos y como su misión principal era dar resguardo a las recuas de mulas que iban por el camino real, se rodearon con una empalizada para proteger también a los arrieros, a sus animales y a su carga. De esta forma se iban asegurando los caminos y los espacios entre los presidios. Estas casas fuertes más tarde se terminaron llamando solamente fuertes, los fuertes de las películas de convoy. Como ya he mencionado, los Estados Unidos, una vez que son independientes, comienzan a crecer en economía y población y empiezan a convertirse en una auténtica potencia a nivel mundial, ¿no? Y el primer capítulo para esa preeminencia se escribe tras la guerra con los Estados Unidos de México, que estaban recién independizados y que en esos momentos, por esa guerra, pierden hasta el 60% de su territorio. Esta imagen nos muestra el virreinato de Nueva España, lo que a día de hoy sería México, en su máxima extensión, por supuesto, antes de la independencia. Como pueden ver, los territorios españoles llegaban hasta Canadá por el norte. Y es cierto que en un primer momento, por la parte del sur, la conquista se realiza por el este por Florida y por el oeste por California. No por casualidad, en el centro, donde actualmente
están los estados de Texas, Nuevo México y Arizona, que es donde hay desiertos que dificultan el avance, territorios más bien áridos y con poco que conquistar. Por lo que esa zona se queda casi con una nula presencia española tras ser explorada y reclamada su propiedad para la corona. Nuestra huella en esos territorios es mucho menor que en Sudamérica, por estas razones, y su presencia funcionaba más como asegurando para frenar como una contención del avance de ingleses, franceses y de rusos, que como una ocupación real del patrimonio. Fíjense, no sé si se ve, no sale el ratón, que de la línea blanca de arriba el cachito este gris que queda aquí a la derecha, ese es el territorio de las 13 colonias. Ese es el inicio de los Estados Unidos de América. Un pañuelito. Si lo comparamos con lo que es México, un pañuelito. Sin embargo, me cago en la leche que no encuentro el ratón. Aquí está. México, después de su independencia, se queda así. Fíjense ustedes, desde California hasta Florida, la diferencia que hay. La incorporación de estos vastos territorios que pertenecían a México a los Estados Unidos es lo que provoca la colonización de lo mismo y la aparición de unas imágenes icónicas en el crecimiento de la nación, como fueron las caravanas hacia el oeste, la lucha con los indios, los ranchos y los vaqueros. Pero cuando llegan estos momentos ya el territorio había sido ocupado anteriormente por los españoles. Tras unas expediciones que fueron poco exitosas, más de exploración que de conquista, la presencia española en esas tierras resurge con Juan de Oñate. Aquí está. Este Juan de Oñate era español-americano, o sea, había nacido allí en América. Nacido en Panuco, en Zacatecas, en 1550, y era hijo de una familia muy poderosa. Su padre fue Cristóbal de Oñate, que fue conquistador, gobernador y fundador, entre otras ciudades, de las mexicanas Guadalajara, Zacatecas y San Luis de Potosí. Desde muy joven tomó la carrera militar y en 1595 obtiene las capitulaciones de Felipe II para la conquista y población de los territorios que estaban situados al norte del Río Grande, lo que en el futuro serían los estados de Texas y Nuevo México. Esta expedición fue íntegramente financiada por Juan de Oñate y su familia y estaba compuesta por una fuerza armada de 129 soldados, 400 familias tlaxcaltecas, 83 carretas con útiles, pertenencias y alimentos y unas 7.000 cabezas de ganado, porque iban para buscar una ubicación para instalarse de forma definitiva en aquellas tierras. La travesía que tuvieron que hacer pues, era muy dura. Desde el punto de origen hacia su destino tenían que recorrer más de 1.000 kilómetros. Claro, que recorrer más de 1.000 kilómetros por desiertos, unos desiertos muy complicados de atravesar, como son aquellas zonas, con familias, con cabras, vacas, gallinas y ovejas, era muy complicado y muy lento. Tardaron 4 meses en llegar desde Zacatecas hasta el cruce del Río Grande, que eso suponía la mitad del recorrido. Esta imagen es un cuadro que representa esa expedición. Si se fijan bien, las carretas son como las que aún usamos para ir al Rocío. Eran el mejor medio de transporte para adaptarse a aquellas circunstancias. En Sudamérica, las carretas y las caravanas tenían otra forma, tenían otra tipología porque venía mejor para las condiciones del terreno, pero allí era lo que mejor, el preferible medio de transporte. También coincide con la imagen que tenemos de las películas de convoy y de los colonos que iban al oeste en las caravanas. La única diferencia importante es que los españoles utilizaban bueyes, igual que en esa imagen, y los de las películas utilizaban mulas, porque cargaban menos las caravanas. Las llanuras del oeste son muy planas, hay poco accidente geográfico y la cargaban poco y un par de mulas para salir corriendo cuando venían los indios. Esta gente dice, no, el buey y cárgala bien que esto está muy lejos y cuando lleguemos no vaya a ser que se te haya olvidado algo, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo de la herencia española en los Estados Unidos. Y hay otro ejemplo más. Tras los 4 meses que les costó alcanzar el cruce del Río Grande, celebran su llegada a destino con un acto formal de toma de posesión de aquellas tierras y, como no puede ser de otra forma, hacen un rengue. Esa fue la primera celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de América, que está registrado. Aunque la tradición estadounidense del Día de Acción de Gracias adjudica su primera celebración a los peregrinos del Mayflower, que se establecieron en Plymouth, en Massachusetts, huyendo de la persecución religiosa que sufrían en Inglaterra,
Eso fue 23 años más tarde. Una de las tradiciones más importantes de la cultura de los Estados Unidos está basada en algo tan nuestro como es hacer un rengue. Eso sí, hubo una diferencia muy importante entre la celebración de los españoles y la de los peregrinos del Mayflower. Mientras los españoles y los indios que lo acompañaban siguieron manteniendo sus acuerdos y más o menos una colaboración permanente, la historia de los puritanos con sus indios tiene un final muy diferente. Los puritanos llegaron en una época invernal que impedía ningún tipo de trabajo agrícola y pasaron ese primer invierno en unas condiciones lamentables. A la llegada de la primavera, los indios de la tribu Wampanoag se acercaron al asentamiento, les dio penita y les enseñaron a cultivar el maíz y otros productos agrícolas que eran desconocidos para los europeos y a abastecerse de la caza y la pesca del territorio, lo que consiguió que sobrevivieran esos colonos. Entre las especies de caza que le enseñaron a los indios y que no conocíamos los europeos estaba el pavo salvaje, que a día de hoy es el símbolo de esa fiesta. Tras la ayuda de los indios, la llegada de la cosecha supuso una mejora muy significativa de las condiciones de vida y alimentación de los colonos e hicieron una fiesta invitando a esos nativos que les habían ayudado para celebrar la nueva situación que favorecía enormemente la implantación de la colonia. Dentro del imaginario que se ha implantado de forma global, vemos la celebración del primer día de Pascua allí con los peregrinos, vemos unas imágenes magníficas, ¿no? Imágenes campestres de confraternización entre los indios y los colonos, en paz y armonía, un bucolismo desaforado, lleno de empatía, de fraternidad, vamos, una maravilla. Un buen jueves, ya que el Día de Acción de Gracias siempre se celebra en el cuarto jueves del mes de noviembre. Sin embargo, en 1637 ya los colonos se habían olvidado de la providencial ayuda que habían recibido de los indios. Y el día antes del Día de Acción de Gracias de ese año, una fuerza militar inglesa llegó al poblado de los indios que estaban celebrando en esos días su propia fiesta de la cosecha. Exigieron a los pobladores que salieran de sus casas, entregaran sus armas y se convirtieran inmediatamente a la religión anglicana. Los que se negaron fueron asesinados y les cortaron la cabeza para su exhibición pública. Los que se refugiaron en sus casas, porque allí no vivían en tiendas, en esa zona tenían casas de adobe y eso, pero tenían sus casas, los que se refugiaron dentro de las casas fueron quemados vivos, impidiéndole la salida de la misma. El jefe del poblado, que era el hijo del jefe que se apiadó de los colonos, fue decapitado y su cabeza se clavó en un poste en la entrada de la ciudad de Plymouth, donde permaneció durante los siguientes 24 años para que la gente se acordara de ese día. El gobernador de la colonia proclamó ese día como, textualmente, el verdadero Día de Acción de Gracias, por eliminar a más de 700 hombres, mujeres y niños que fueron calificados por aquellos mismos puritanos como paganos salvajes. Ya habían olvidado que su supervivencia fue gracias a los salvajes que les habían ayudado. Como es lógico, de estos hechos no se ven ni cuadros, ni pinturas, ni ningún tipo de representación. Como contrapunto a ese trato a los indios, los españoles, en su ocupación de aquellos territorios, van fundando misiones y pueblos por el sur y el oeste de Estados Unidos. Tenemos como curiosidad que el español se convierte en una especie de lengua franca entre los indios americanos. Los indios tenían un montón de lenguas diferentes y descubren que si van aprendiendo español se pueden comunicar con los españoles y con las demás tribus. Y tomaron el español como su lenguaje universal. De esta forma, los colonos que iban al oeste, o incluso el séptimo de caballería, tenían que llevar entre sus filas mexicanos para que actuasen como intérpretes a la hora de hablar o negociar con los indios. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Hay una película que es For Apache, que me imagino que aquí la habréis visto todo el mundo, que hace unos años que le cambiaron los diálogos, pero hace ya tiempo había una cena que era la gran reunión, que es casi al final de la película, que se juntan en un parlamento los indios y los del séptimo de caballería, y hay una escena que te llama la atención, porque claro, a la hora de hacer el doblaje, el indio hablaba en lenguaje indio que se está inventado, ¿no? Hombre blanco habla con lengua de serpiente. Y el indio decía cualquier cosa y el traductor lo traducía, claro, al castellano. Decía, aquí falla algo. Aquí falla algo. A este tío le hace falta un intérprete para escuchar lo que está diciendo el otro. Pero eso tiene su explicación. Yo he buscado la versión de esa película, de ese instante, en el doblaje original, y resulta que es que los indios hablaban castellano.
Entonces, el intérprete le traduce del castellano que hablan los indios al inglés que hablan los del 7º de caballería. Y lo vamos a ver si esto no falla. Lo vamos a oír mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy John Wayne, hablando en Gentlemen, español. I have the honor to present the great hereditary war chief of the Apache Nation, Cochise. Get on with it, Captain. Take over, Beaufort. Tengo el honor, ilustre jefe, de presentarle al distinguido comandante de nuestro regimiento, el coronel Thursday, el capitán Collingwood. Good afternoon. El capitán York y el señor Meacham, que usted ya conoce. Gentlemen, this is Al Casey, head of the White Mountain Apaches, Satanta of the Mescaleros, and the Chiricahua medicine man, named Jerome in our language, but in Spanish, Jerónimo. Well, tell him to get on with it, Beaufort. El coronel invita a hablar. Los apaches son una gran raza, orgullosos, y no hemos nacido para vivir esclavizados. Su nación nos hizo la guerra y no nos derrotó. What's he saying? That the Apaches are a great race, sir. They've never been conquered. Pero una nación no debe estar siempre en guerra. But it is not well for a nation to be always at war. Claro, así se entiende un poquito mejor algunas situaciones de este tipo, pero fíjense que incluso haciendo una película, digamos, además poniendo en valor la parte de los americanos blancos, los indios, con toda la naturalidad del mundo, te los presentan hablando en español porque era una realidad. Bien, y ahora vamos a hablar del Rocío en América del Norte. El culto a la Virgen del Rocío tiene un alcance global, aunque la única hermandad filial extranjera sea la de Bruselas, en Bélgica, que está reconocida como hermandad desde el año 2000, si no me equivoco. Hay hermandades, hombre, que no están relacionadas, digamos, con la matriz, pero hay hermandades del Rocío por otras partes del mundo, como Venezuela, Argentina, Australia, Bolivia, San Juan de Puerto Rico y Brasil. Y, por supuesto, en los Estados Unidos de América, que es de los que estamos hablando. Vamos a ver, que son americanos, con lo que eso conlleva, y se adaptan a lo que tienen a mano y a sus circunstancias, no lo olvidemos, pero vamos a citar dos romerías de Nuestra Señora del Rocío estadounidenses que ya tienen cierta relevancia e incluso difusión. Y podemos empezar hablando de la Hermandad de las Américas de Nuestra Señora del Rocío, en Los Ángeles, California, que anualmente celebra su versión de la peregrinación en el mismo Los Ángeles. Tienen su propia imagen, aquí se ve mejor, realizada por el escultor nicaragüense Carlos Hernández, y es de una talla pequeña, tiene unos 63 centímetros, sin contar la corona ni la peana. Hombre, más fea que la nuestra, ¿eh? Pero bueno, hay que apañarse con lo que hay, ¿no? Estos actos rocieros en Los Ángeles comenzaron en 1992 con las celebraciones de la Peña Andaluza de California y han terminado siendo una romería, a su estilo, pero una romería. La hermandad que la organiza, de hecho, está en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para poder utilizar un tramo del antiguo Camino Real de California para hacer ellos también su Camino del Rocío. Actualmente estos actos son una misa, una procesión de la imagen en anda y una comida con cante y baile que tiene su momento culminante con la interpretación de la Salve Rociera. Aquí podemos ver varios carteles además que es curiosísimo, el Rocío USA, el Rocío USA. Pero vamos, más apañado que la Virgen. Con perdón. Pero a mí, el que más, de todos los que he visto, vamos que no, que hay unos pocos, pero vamos, que cojo yo 2 o 3 nada más, el que me parece como más interesante es este, que es el de 2017, que si se fijan tiene detrás el cartel de Hollywood de toda la vida. Pero ese
ese cartel no está ahí por casualidad, es que se celebra en las inmediaciones del cartel de Hollywood, ¿vale? El Rocío USA. La otra romería rociera que se celebra en los Estados Unidos lo hace en la otra punta del país, en Carolina del Sur, al lado de Florida, en un pueblo cuyo nombre seguro que les suena a todos, Springfield, una marca de ropa y el pueblo de los Simpsons, que lo mismo tienen algo que ver, ¿no? Esta gente se lo ocurran más, esta gente están más preparaditos. La Hermandad Rociera de la Costa Este está promovida por una familia natural de Elche y afincada en ese pueblo. Se dedican a la cría de caballos de pura raza española. Hace unos años el propietario se vio afectado por una enfermedad muy grave y le dijo a su familia que quería construir una pequeña ermita con una imagen de la Virgen del Rocío, de la que era muy devoto, para que lo enterraran allí. Antes de que este hombre falleciera, se descubrió una solución a su enfermedad y pasó de ser desahuciado por los médicos a recuperarse por completo. Como agradecimiento a la Virgen del Rocío, una vez restablecido, se dedicó a construir su ermita y encargó una imagen de Nuestra Señora del Rocío a una tienda de artículos religiosos de Madrid, que se la mandaron una vez terminada. Ahí tiene la ermita. Hombre, chiquitita, como he dicho, a su estilo, pero, coño, su concha, su espadaña, está muy bien. Una vez que llegó la imagen, se le hizo una misa con la colocación de la primera piedra de la ermita, que se terminó de construir por completo en 2013. Además, si se fijan, su sin pecado y todo, ¿eh? Además, que el texto que tiene que rodear de eso es de Costa Este, Brotherhood of la Virgen del Rocío. Como he dicho antes, esta gente se lo tiene más currado. El Rocío de Carolina del Sur, esa es la imagen más parecida. El Rocío de Carolina del Sur dura 3 días y está muy basado en lo que es la realidad rociera, como podremos ver a continuación. Cada año, además, lo hacen coincidiendo con las fechas del Rocío de aquí. Se celebra el Rocío de Carolina del Sur haciendo el camino por dentro de la finca familiar. En un rancho grande, pues utilizan los caminos internos para hacer su camino del Rocío. Además, es un entorno de matorrales y eso es más parecido al de aquí del Coto, y hacen... Ahí tienen su beso. Ya bailando sevillana y eso. La procesión con la Virgen. Ojo, e incluso tienen su salto de las rejas. ¿Cómo? Como les he dicho, a su estilo, pero a esta gente no le falta un perejil, ¿eh? Bueno, con estas imágenes del Rocío de Springfield vamos a dar por terminada esta conferencia. Yo espero que les haya gustado y que cada vez que vean una película del oeste se acuerden de que todo ese estilo de vida, ese desarrollo del territorio de los Estados Unidos está muy relacionado con nuestras propias costumbres con las que comparten su origen. Muchas gracias por su atención. ¿Te ha gustado? Sí. De llevar este báculo.